En un ambiente tremendo, llenito de colombianos en la tribuna, 60.000 colombianos, impresionante cómo parecía que el partido se jugaba en sus tierras. Llegó el último debut de una selección sudamericana, llegó el debut de la selección colombiana, victoria 3-1 en un partidazo. Colombia jugó con Camilo Vargas en el arco, línea de 4 con Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica, en el medio Lerma y Puerta, por derecha Arias, por izquierda Lucho Díaz, James de enganche y Luis Suárez de 9. Me gustaba el 11, me sorprendió un poco que Ríos no jugara de arranque, pero me sorprendió para bien. Lerma y Puerta me parece una dupla interesante. Bueno, Puerta muy bien Puerta. Es el colombiano que más quería ver en este mundial, lo admito. Porque claro, jugando en Racing de Santander y mucho no lo tenía visto. James de arranque lo entiendo. Algún extranjero dirá que está acabado, algún colombiano incluso, porque juega poco en clubes y no tiene las mismas cosas que antes, ¿no? Pero yo qué sé, no está tan mal tampoco. Ahora en el segundo tiempo yo hubiera puesto a Quintero, pero bueno, Arias indiscutido para mí, bueno, el mejor de Colombia, el mejor que tiene Colombia por ese lado, ni hablar Luis Díaz por el otro. Luis Suárez hizo poco igual, pero creo que tienen un muy buen plantel. Y para hablar un poco del 11 de Uzbekistán, que es un trabalenguas, formaron con un 5-4-1 clarísimo. Es lo que venía probando últimamente, se sabía que iba a ser un poco más defensivo de lo normal. Empezó con Yusupov en el arco, 5 atrás, Kusanov, Abdullaek y Ashurmatov de centrales. Por los lados Karimov y Nazrulev, al medio Yukurov, Mosgovoy y Fayulasev, Yurunov un poco más adelantado y de 9 Shomurodov. El inicio fue tranquilo, bien parado Uzbekistán atrás, esperando. Desde el inicio la idea fue replegarse atrás y buscar una salida rápida. Yo creo que eso lo hacía bien Uzbekistán. Es una selección que técnicamente está bien, que viene mejorando mucho en los últimos años, con buenas participaciones en mundiales juveniles, en torneos continentales también. No iba a ser fácil claramente, pero es una selección igual del montón, ¿no? Lo primero a destacar es una amarilla para Mojica, minuto 6, y a partir de ahí yo creo que ellos intentaron atacar mayormente por ese lado, siempre por el lado de Muñoz. No hicieron casi nada. Minuto 16 llega la primera para Colombia, un remate de Arias que da al costado de la red, una muy buena recuperación de Puerta y Arias que cuando se enchufaba Colombia aceleraba el ritmo porque aparecía por un lado y por el otro. Y bueno, después poco más, había un dominador que era Colombia, quizás no tan claro en los primeros minutos, sin llegar a incomodar del todo a Uzbekistán, que en ataque por ese lado derecho era peligroso, bastante. Colombia no se podía dormir en ningún momento. El juego por el medio también era complicado, habían muchos uzbecos por ahí. Para James era un partido difícil, por eso también apareció poco, por eso Luis Suárez también apareció muy poquito. Yo creo que el juego estaba más por los lados y también faltaba que buscaran un poco más a Luis Díaz o que él mismo se moviera más y en el minuto 30 pasó eso. En la primera que apareció Luis Díaz, pelota al palo, gran pase de Arias también al espacio para el desmarque de Díaz, que termina definiendo muy bien también, una lástima. Pero bueno, después llega la amarilla Kusanov, que se lleva por delante al camarógrafo también, momento importante, el mejor de ellos con amarilla. Al minuto 30 y poco no es para pasar por alto, porque era justo por donde atacaba Luis Díaz, y ahí empezó a encontrar espacio. Yo te diría que después del cooling break, Colombia salió incluso mejor, como siendo más agresivo en ataque, moviéndose más. Los espacios estaban entre el lateral derecho y el central derecho, que era Kusanov. El lateral derecho era un jovencito de 18 años y se notaba un poco la inexperiencia. Luis Díaz ahí estuvo muy bien. Pero bueno, antes del gol hay una que le queda ahí a James que no llega por poco. Y a la siguiente jugada llega el gol. Pedazo de pase de Luis Díaz, tremendo. Y Muñoz apareciendo por atrás como si fuera un delantero más. Totalmente inesperado. Que, a ver, el gol era merecido. El gol de Colombia era merecido. Hizo mucho más. Controló la pelota también desde el inicio. Uzbekistán intentó algo por ese lado en Mojica. Pero poco a poco Colombia fue adaptándose al rival y sabiendo dónde podía atacar para generar peligro, ¿no? Después del gol nada cambió, al contrario, yo diría que Colombia fue más hasta el final del primer tiempo. Muñoz obviamente por el gol bien, pero creo que la figura del primer tiempo había sido sin dudas Arias. Luis Díaz empezó a encontrar los espacios como dije y ahí fue determinante. James fue de menos a más pero sin terminar de convencer. Puerta y Lerma me gustaron mucho. La pareja de centrales la verdad no sufrió. Lucumí y Sánchez cuando tuvieron que responder bien, al que más le costó el partido sí fue a Mojica, pero también hay que decir que Fayzulayev es el mejor de Uzbekistán después de Kusanov.
Y es un jugador que literal le vuela el culo, que es rápido. Y bueno, en resumen, a ver, fue un buen primer tiempo, un buen debut. No les pesó para nada el partido. Y al segundo tiempo salieron sin cambios. Era esperable, pero había arrancado más parejo, creo yo. No había pasado mucho hasta los 15 del segundo tiempo que llegó el empate. Un buen pase que queda largo, un centro, la pelota que pasa por encima de Mojica. Remata el jugador de Uzbekistán, una mala respuesta, muy mala respuesta de Vargas. Y en el rebote Faizulayev solo tiene que empujarla. La defensa también se quedó mirando el rebote de Vargas y fue como una desatención de todos, pero principalmente del arquero. Que, a ver, igualmente Colombia respondió rápido, salió a buscar rápido la ventaja otra vez y la encontró a los pocos minutos. Nuevamente Puerta recuperando, como en el primer tiempo, una muy buena presión se le da a Luis Díaz y la pelota que entra ahí como pidiendo permiso, ¿no? Bueno, después del gol sale James y entra Campás. No sé qué piensan de este cambio, pero al menos yo no me lo esperaba. Yo pensé que iba a entrar Quintero. Igualmente no entró mal Campás para nada. La pedía en cada jugada, se movía por ambos lados, estaba picante y terminó siendo el último gol, ¿no? Al 79 también un punto importante es cuando sale Puerta, que me pongo de pie, hizo un gran partido. Entra Ríos acá y también salió Suárez, que no había hecho mucho por Cucho Hernández. Yo creo que Suárez en ningún momento destacó, no pudo destacar, pero también es porque el juego se centró más por los lados y las características que tiene Suárez es como que capaz que no encajaban tanto con este partido. Era lógico que Uzbekistán se tirara encima tratando de buscar el empate, era lógico que atacara un poco más, pero igual también fue innecesario que Colombia se metiera tan atrás, ¿no? Porque se empezó a meter atrás con los cambios, con la salida de Puerta fue como que perdió marca en el medio. Richard Ríos no sé si entró muy bien, pero después, a ver, Cucho Hernández sí, entró muy bien. Y aparte en los últimos minutos salen Arias y Luis Díaz por Castaño y Gómez. Al menos eran piernas frescas, eso está bien. Pero siento que los cambios no favorecieron mucho, salvo el ingreso de Campás y Cucho. No sé, yo hubiera metido a Quintero igual, pero nada, Colombia necesitaba tener más la pelota y era evidente eso, pero bueno, Uzbekistán también hizo lo suyo y como digo, con el resultado adverso fue como que se animó más, pero nada, casi sobre el final pone el tercero Colombia, gol de Campás, enorme jugada del Cucho, aguantándola y metiendo un centro más que preciso. Qué partidazo, boludo, qué partidazo que fue. Después hay una en el travesaño al final que menos mal no entró porque me cagaba mi predicción, tengo que decirlo. Y sinceramente Colombia fue más. Colombia mereció ganar y por 2 goles me parece que está bien. Por lo que fue el primer tiempo y parte del segundo hasta antes de mover el banco, yo diría que está bien. Digo esto, pero igualmente Campás y el Cucho fueron determinantes, así que sí. Colombia ganó merecidamente, representó bien a Sudamérica. Y esperemos que termine primero aprovechando la caída de Portugal. Pero a ver, no va a ser fácil el partido contra el Congo porque, bueno, lo pueden ver en mi video de analizando los rivales de Colombia, que el Congo es una selección respetable, que ya lo respetan mucho en África, que demostró que puede competir, que tiene muchos jugadores jugando en Europa, la gran mayoría. Así que no será fácil ese partido, pero veremos. Yo confío en Colombia. Dejamos por acá.